Muy buenos días a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida al webinar Medición de Huella Hídrica en las Empresas, organizado en el marco del Grupo de Trabajo de Agua y Resiliencia Hídrica de Pacto Global Red Bolivia, con el valioso apoyo de la Fundación Coca-Cola Bolivia. Este espacio busca fortalecer las capacidades del sector empresarial en el uso sostenible del agua, promoviendo herramientas prácticas y enfoques actualizados para la gestión de este recurso tan esencial. Hoy tenemos el privilegio de contar con un invitado de alto nivel, Carlos Naranjo. Él es consultor internacional y referente de sostenibilidad corporativa, que nos va a estar guiando en cómo medir eficientemente la huella hídrica en nuestras organizaciones. Antes de darle la palabra, voy a hacer la presentación de Carlos. Él es ingeniero químico, tiene una especialización en ingeniería ambiental, tiene más de 20 años de experiencia asesorando a grandes grupos empresariales en América Latina en temas de gestión de sostenibilidad, incluyendo, por supuesto, temas de huella hídrica, huella de carbono, análisis del ciclo de vida y estrategias climáticas. Ha trabajado en compañías como Bancolombia, Grupo Nutresa, Cueros Vélez, entre muchas otras, y ha sido también presidente de la Red Iberoamericana del Ciclo de Vida. Además, ha sido autor de múltiples publicaciones técnicas y libros sobre sostenibilidad y transporte limpio. Sin duda, Carlos es un profesional de alto nivel y que nos va a estar compartiendo su expertise sobre la temática que nos trae hoy día. Con esta presentación, estimado Carlos, te cedemos la palabra. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos desde Colombia. Claro que sí. Gracias, Elvira. Gracias por la invitación, el espacio y a los asistentes pues por estar acá con nosotros compartiendo un ratico sobre qué significa esta metodología de la huella hídrica, cómo hacer cálculo, vamos a hacer unos ejemplos y también a ver casos ya aplicados a empresas y a productos. Entonces voy a compartir mi pantalla, por favor, cuéntame cuando la estén viendo. Ahora sí, perfecto. Vale, muy bien. Entonces, como les contaba Elvira, vamos a trabajar hoy un poco sobre esta temática. Siempre que hablamos de agua hay cifras que nos llaman mucho la atención. Yo traje aquí algunas para que veamos rápido, para que recordemos que tal vez ustedes ya la tienen claras, pero hay unas que siempre me causan a mí mucho impacto y son estas. Hoy ya más de 3.600 millones de personas carecen de acceso al agua por lo menos un mes al año. O sea, somos casi más de 8.000 millones de habitantes, o sea, casi la mitad de esta población está sin acceso a agua por lo menos por un mes, y ya 5.000 personas para el 2050 no tendrán acceso al agua ni siquiera potable, estamos hablando de agua. Hay un estudio que se llama el State of Global Water Resources que fue publicado en octubre del año pasado, y además de esto, toda esta situación se agrava con los problemas de la variabilidad climática. 2023 fue el año más seco para todos los ríos en el mundo en los últimos 33 años. También los glaciares sufrieron la mayor pérdida de masa registrada en 50 años, y el cambio climático hace que estos ciclos sean cada vez más irregulares. Pero no solo eso, ay, cuando vemos estas cifras también tenemos acá lo que pasa en términos de las muertes. Cuando uno mira las muertes asociadas o las enfermedades asociadas con muertes a partir de insalubridad del agua, se estima que en el año mueren casi 1 millón de personas. Estuve buscando cifras de cuántas personas mueren por los conflictos armados. Hoy en día tenemos conflictos en Rusia, con Ucrania, tenemos los conflictos en Franja de Gaza, o sea, estamos viviendo una situación crítica a nivel geopolítico, y se estima que son 233.000. O sea, esto cobra más vida incluso que todas las guerras en el planeta. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, pues esta situación, pues medir la huella hídrica tiene ciertos impactos, pero creo que esto va más allá. La huella hídrica creo que es una herramienta que nos va a permitir identificar esos puntos críticos para poder empezar a trabajar en la acción asociada a, pues, cómo salvamos más vidas por una parte o cómo mantenemos la disponibilidad del recurso. Cuando uno empieza a ver toda la información, hay un reporte también, yo en las memorias les voy a compartir, están siempre como las bibliografías, habla de cómo estamos posicionados en términos de la disponibilidad o el acceso al agua y la calidad del agua. Los que ustedes ven en este mapa, por ejemplo, en un nivel de azul más oscuro, son los que tienen mayor saneamiento, acceso a agua y saneamiento y agua potable. Bolivia está en 46.5. O sea, todavía nos falta trabajar, y en general en América Latina nos falta trabajar mucho.
en agua potable y saneamiento, a lo mismo que en algunas partes en África y en sureste asiático. Miren ustedes que América del Norte está bien posicionado, Australia está bien posicionado y algunos países europeos también. O sea, todavía hay un trabajo grande en términos de acceso al agua. ¿Y qué es lo importante? Cuando hablamos de estos ejercicios de contabilidad de huella hídrica, en las clases o en los cursos que dictamos, siempre los profesores vamos a estar hablando de qué es esto del agua en el planeta. Vivimos en un planeta donde pues como especie humana llevamos alrededor de unos, el Homo sapiens sapiens lleva alrededor de unos 6.000, 5.000, 6.000 años. Y cuando miramos el agua del planeta, este es un sistema termodinámicamente cerrado donde el agua que ha estado acá ha pasado millones de años. O sea, hoy en día estamos bebiendo tal vez un café, un té o una aromática, la estamos bebiendo y esa pudo haber sido agua que también bebió un dinosaurio hace millones de años. Tal cual. Del agua completa que está en el planeta, más o menos el 97,5% es agua salobre, agua salada, y solamente un 2,5% es agua dulce y no agua dulce disponible. ¿Por qué? Porque ese 2,5%, el 70% está congelada en los glaciares o en los polos. O sea, casi el 70, o sea, mejor dicho, el 70% de nuestra agua dulce disponible está congelada. Y únicamente un 30% está disponible para su utilización. ¿Y qué es lo interesante? Dentro del ejercicio de ese 30% disponible, el 70% no lo gastamos o lo usamos en la agricultura. Entonces aquí es donde empieza el ejercicio interesante. Estos ejercicios de huella hídrica normalmente van a tener un impacto o una visibilidad grande en todas las industrias que tengan que ver con la cadena agrícola. O sea, si ustedes son del sector alimentos y tienen que ver con la cadena agrícola, seguramente la huella hídrica será importante. Para que tengamos márgenes de volumen en nuestro cerebro y podamos asociar, si tuviéramos un balde lleno de agua, el agua dulce potable en el planeta sería del tamaño de una cochera dulcera, o sea, apenas el 0,025%. El resto no la podemos beber, no está disponible para nosotros. Entonces miren que esto es importante. Y dato clave en el ejercicio para las contabilidades de huella hídrica: 70% del uso del agua de este planeta se va en agricultura, en la producción de alimentos. Entonces ahí empieza uno, bueno, y si queremos soluciones, ¿qué debemos hacer? Dentro de estos ejercicios aparecen varias metodologías. La metodología de la huella hídrica nace por allá en los 2000, de la Universidad de Twente, el profesor Arjen Oxtra, que fue uno de los creadores de este manual de evaluación de la huella hídrica. Ya está en español, pues desde el 2010 está en español. Esto lleva 15 años publicado en español, lo traduce a Enor España para los países hispanohablantes. Pero antes de esta había otra que se llamaba la huella virtual, donde decíamos, bueno, y si nosotros exportamos productos a Europa, a Estados Unidos, a Asia, pues esos productos agrícolas requieren agua para su crecimiento y cosecha y se está quedando en otro lugar. Claro, no sale del planeta, pero hay un flujo internacional de agua. Hay un flujo internacional de agua. Y esto empieza a crear ciertos cuestionamientos a los profesores de la Universidad de Twente y crean este manual de evaluación de la huella hídrica. Y dan esta definición, que es la huella hídrica. La huella hídrica normalmente se lleva a un indicador de uso y contaminación del agua, tal cual. Es un indicador de uso y contaminación de agua llevado en volúmenes de agua. O que vamos a ver que hay más metodologías. Por allá como en el 2016 aparece la huella de agua, que ahorita les contaré un poquito la diferencia entre la huella hídrica y la huella de agua. Vamos a centrarnos este espaciecito en la huella hídrica. Entonces, la huella hídrica tiene en cuenta tanto la huella hídrica directa como la indirecta. Y esta huella hídrica, en términos de volumen de agua, estima el agua consumida o contaminada en una unidad específica de tiempo. ¿Qué quiere decir? Y ahorita lo vamos a entender muy bien con los ejemplos. Quiere decir que si nosotros estamos usando agua únicamente, no vamos a entrarla en la contabilidad. Solamente va a entrar en la contabilidad el agua consumida. El agua consumida. Carlos, ¿cómo así? En las unidades sanitarias del hogar o en las actividades del hogar, realmente, por ejemplo, el agua consumida sería el agua que se evapora o el agua que nos bebemos. El resto del agua continuó su flujo. Ahora, la contabilidad de la huella hídrica
habla de que esta agua consumida es la que realmente puede alterar el ciclo hidrológico. Y entonces aquí es donde empieza el ejercicio científico. Cuando hay trasvase de cuencas, hay consumo de agua. Donde yo vivo en Medellín. Medellín es una ciudad en el centro de Colombia, en medio de las cordilleras de los Andes. Acá el agua que llega a mi ciudad viene del oriente de la ciudad, de otros municipios y de otra cuenca. Toda el agua que llega a Medellín está haciendo entonces un trasvase de cuenca y está alterando el ciclo hidrológico. Es que estamos dejando al oriente de Antioquia, lo estamos dejando sin agua y nos la estamos trayendo para otra cuenca. Entonces, por eso se habla de consumo. Entonces, es un concepto bien interesante y además de eso también habla del volumen de agua contaminada. Y uno cómo puede hablar de volúmenes y enseguida vamos a ver cómo hacen los científicos para decir, hombre, vamos a tener una estimación de ese volumen de agua contaminada. Pero esto es lo clave. Si ustedes aprenden esta definición, ya pueden con esto empezar a trabajar en términos de qué es lo que pasa en la huella hídrica. Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de la huella hídrica, es importante tener en cuenta que es un indicador temporal y geográficamente explícito. No es lo mismo la huella hídrica en una zona de baja oferta hídrica, una zona bien seca, en una zona desértica, a la huella hídrica en una zona de alta oferta hídrica. Entonces ahí es donde empieza el ejercicio importante. Y aplica la temporalidad. Para nosotros va a ser bien importante la oscilación del Pacífico, el fenómeno del niño o el fenómeno de la niña. Entonces no va a ser lo mismo la huella hídrica en un fenómeno del niño a la huella hídrica en un fenómeno de la niña. Listo, va a tener un impacto diferente. Y dentro del ejercicio, pues la huella hídrica la podemos calcular para un proceso, para un producto, para un consumidor o para un grupo de consumidores. Muy bien, entendido esto, desde la definición, espérense, trato de borrar esto. Entendido esto desde la definición, voy a borrar. ¿Qué pasa entonces? Entonces, ¿qué tenemos? Con este ejercicio, yo podría usar la metodología de la huella hídrica para tomar decisiones. Y si, por ejemplo, ahora en el almuerzo ustedes dicen, muy, después de esta clase yo quiero tomar una mejor decisión en términos del agua consumida para la fabricación de mi producto. Entonces piensen en la leche, no solamente desde el agua que tiene que beber la vaca. Piensen en la leche desde el agua que se requiere para el pasto, para las pasturas que crecen, si es ganado de pastoreo, para los granos, si es ganado que también se alimenta con granos para poder obtener el litro de leche, o sea, todo el agua requerida para el crecimiento de la planta, el aprovechamiento, la cosecha, además de las actividades de la vaca bebe agua, lavado de los establos, etcétera, etcétera, etcétera. Se estima que en promedio, para un vaso de 250 mililitros, son 250 litros de agua. La relación es 1 a 1. Ahora, ¿qué es mejor tomar? Si ustedes fueran ahora a su almuerzo a tomar, ¿qué pedirían? Pues podría ser café, leche, o podría ser café. Si ustedes toman café, pues su huella hídrica bajaría de 250 a 140 litros. Miren que ya estoy bajando 110 litros, muy buena cantidad, casi un 50% por cambiar o por tomar una mejor decisión, gracias a que tengo la información de la huella hídrica del producto. Pero mucho mejor si tomaran vino. Aquí sí ya bajamos un poco más del 50% con respecto a la leche. Ya estamos en 120 litros. ¿Qué pasaría si tuviéramos más opciones? Si sobre la mesa estuviera el té ya baja de 250 a 90 litros. Ya voy casi a la tercera parte del consumo de agua. Pero no solo eso, si nos pusieran cerveza, sería la mejor opción de las 5 que tenemos sobre la mesa. La cerveza únicamente requiere 75 litros de agua por cada vaso de cerveza. Una, ¿cierto? El problema de la cerveza es que te puedes tomar varias y entonces vas a igualar lo que tiene en términos de huella hídrica la leche. Entonces miren que este tipo de herramientas a partir de esas contabilidades nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones y a ser más eficientes en el uso hídrico. Ahora, si yo llevara esto a carbono, cuando empezamos a extender esto al resto de huellas ambientales, son 18 huellas ambientales, pues la situación cambia. La huella de la leche puede estar en alrededor de 350 gramos por vaso de leche, el café 150, entonces sigue siendo muy buena opción. El, ay, el vino son 330, entonces ya el vino no es tan buena, el té 50 gramos y la cerveza 270. Entonces, esta lámina la traigo porque el mensaje es claro. Podemos tener un ejercicio de contabilidad de la huella hídrica para tomar ciertas decisiones,
Pero el llamado es, no olvidemos que hay más huellas, o sea, hay más huellas, entonces la decisión no puede estar basada solamente con una sola de las huellas ambientales. Lo ideal sería uno tener un panorama completo más holístico para tomar una decisión que realmente genere un menor impacto ambiental. Ahora, si a mí me preguntan, Carlos, para la región donde vos vivís, yo que vivo en Colombia, ¿qué sería más crítico en términos de huellas? Para la región en la que yo vivo, para nosotros es más crítico el agua. ¿Por qué? Colombia, todas las emisiones de Colombia corresponden al 0,5% de las emisiones globales. En el planeta se emiten 50.000 millones de toneladas de CO2, de las cuales Colombia emite 300 millones. O sea, por más que emitamos, no vamos a alcanzar a ninguna de las potencias globales en términos de emisiones de carbono. Entonces, yo le daría más relevancia a los temas hídricos. ¿Por qué? Porque vivimos en unas situaciones, por ejemplo, en Niño, de estrés hídrico, donde hay ciertas regiones. Este año en Bogotá, el año pasado en Bogotá, hubo racionamientos de agua, porque no había disponibilidad de agua en los embalses. Bogotá es la capital del país donde vive alrededor de 10 millones de habitantes. Entonces, esto genera entonces dentro de la discusión científica hacia dónde entonces vamos a enfocar las estrategias ambientales o de sostenibilidad de las organizaciones o de los países. La literatura de huella hídrica ya ha contabilizado para una gran oferta de productos, entonces uno podría empezar a mirar, y no solamente productos, sino productos por regiones en ciertas temporalidades, entonces uno puede mirar ya bases de datos que están disponibles en la misma World Footprint para entender cuál es la huella, por ejemplo, del maíz, cuánto es la huella de una porción de bistec o de carne para el almuerzo, la de queso, la del vino, la del café, frituras, pollo, pan, naranja, té, o sea, ya hay una oferta de datos o una base de datos construida a partir del tiempo en estos 15 años de desarrollo, donde podemos incluso usar esta data para hacer la estimación de nuestra huella hídrica. Yendo un poco a la metodología, o sea, si vemos que este puede ser el resultado en términos metodológicos, ¿cómo hacer este ejercicio de evaluación de la huella hídrica? La evaluación de la huella hídrica tiene 4 pasos. Estos 4 pasos hay uno primero donde uno define ese objetivo de la evaluación y además el alcance. Yo podría tomar en términos de este alcance un alcance en términos de mi sistema. Solamente voy a enfocarme en la parte agrícola, o voy en la parte agrícola industrial, o voy en la parte agrícola industrial hasta el uso y fin de vida del producto, o sea, todo el ciclo de vida. Y luego ya pasar a una fase de contabilidad. Ya les voy a mostrar ejemplos de contabilidad. Es muy sencillo. Hacer la contabilidad de la huella hídrica es un ejercicio simple, pero que requiere datos, ¿sí? Para poder tomar mejores decisiones. Entre mejor calidad de datos, pues van a ser mejor los resultados y mejor las decisiones. Y con esta información no me puedo quedar. O sea, con esta información el objetivo entonces es continuar hacia un análisis de la sostenibilidad. Entonces, si hablo de que ya hice la contabilidad de la huella hídrica, pues ya revisaré cómo es a nivel regional, a nivel de cuenca o subcuenca hidrográfica, cómo es a nivel de subcuenca hidrográfica, la disponibilidad de agua, la estacionalidad en términos de estrés o de escasez hídrica, y mirar entonces qué debo hacer yo para resolver o formular una respuesta que reduzca ese impacto en términos de la sostenibilidad hídrica. Este análisis de la sostenibilidad lo vamos a llevar hacia un ejercicio donde vamos a identificar amenazas, vamos a identificar vulnerabilidades y vamos a entonces hacer un análisis de riesgos hídricos. Clave en los ejercicios hoy de contabilidad financiera. Ustedes saben que hoy hacemos reportes de sostenibilidad y estos reportes de sostenibilidad ya son reportes que son vistos por inversionistas, que son vistos por entidades financieras para poder tomar decisiones a la hora de hacer financiación de proyectos o a la hora de hacer inversiones. ¿Por qué? Porque cada vez estamos buscando inversiones que tengan menor impacto ambiental y social en los territorios. Entonces, miren que esto va generando no solamente un ejercicio de contabilidad, ya estoy pasando de un ejercicio de contabilidad a un ejercicio estratégico. Y a mí me llaman para asesorías. Ahorita estamos asesorando unos proyectos de infraestructura. Hace unos años estaba asesorando una planta termoeléctrica, donde ya nos decían, Carlos, necesitamos generar un reporte que tenga como base una declaración bajo el TCFD, el Task Force on Financial and Climate Financial Disclosure. Ahorita ya hay un marco de reporte relacionado con los temas de naturaleza y ahorita les voy a contar un poquito de eso porque esto puede generar mejores tasas a la hora de obtener un crédito.
Si yo tengo mejores tasas en el crédito, pues realmente el tiempo de retorno de una inversión se hace mucho más eficiente. Carlos, y con un ejercicio de estos, sí, con un ejercicio de esto, apalanca como tal tu inversión. Pues claro, pues un ejercicio bien hecho, documentado, base científica, en la que ustedes hagan una buena identificación de estas amenazas, vulnerabilidades y se formule una buena respuesta o una buena gestión de esos riesgos hídricos identificados. Vamos para allá. Ahora, ¿cómo hacemos la contabilidad? La contabilidad de la huella hídrica habla entonces de tres colores, lo simplifica en tres colores. Me gusta mucho cómo lo hacen porque cuando hablamos de colores esta memoria visual pues puede ser simple para muchos. Entonces, ¿qué es el agua azul o la huella hídrica azul? Es agua dulce. Ya habíamos visto que hay muy poca agua dulce, entonces vamos a tener un foco en agua dulce. Es el agua dulce de los ríos, lagos o subterránea que es utilizada para procesos productivos y uno, se evapora, dos, se incorpora en producto o tres, no retorna a la cuenca donde fue extraída. ¿Listo? Entonces hay un consumo de agua, no solo un uso. A mi casa llegan alrededor de 4 a 5 metros cúbicos mes de agua, pero si yo midiera la descarga de agua de mi casa, tal vez serían un 80%, o sea, 4 por 8, 32, 3,2 metros, 3,3. O sea, mi huella hídrica del hogar serían 0,7, 0,8 metros cúbicos. Mi factura de servicio llega por 4 metros cúbicos, pero mi huella hídrica azul será lo que realmente me consumí, lo que se evaporó por las actividades del hogar de cocinar alimentos y demás, y la de que me consumo como bebida. Entonces miren que es interesante, cambia el enfoque porque muchas compañías reportan su indicador de uso de agua, más no el de consumo. Entonces aquí se vuelve interesante el ejercicio. Dos, la huella hídrica verde. La huella hídrica verde, esta agua está asociada a los procesos de evapotranspiración durante los procesos de producción agrícola. Entonces, Carlos, me ha pasado en algunas empresas que asesoro minas y demás que tienen áreas de jardines. Carlos, nosotros tenemos un jardín, entonces es agua verde. No, el agua verde está asociada a los procesos agrícolas donde hay un ingreso o una producción donde hay un retorno económico. Entonces, este retorno económico estaría asociado a cultivos que son vendidos. Listo, entonces toda la parte agrícola y se calcula con base en los niveles de evapotranspiración del cultivo. Para esto se utilizan alguna data, que esa data la construimos con los expertos agrónomos. Si no está, pues ya hay disponibilidad de datos de la FAO para uno poder hacer las estimaciones de las demandas de agua de los cultivos y con eso estimar esa huella hídrica verde. Entonces se calcula específicamente para productos agrícolas y forestales. Y el tercer color es la huella hídrica gris. Esta huella hídrica gris, ahí es donde empiezan algunas discusiones, porque en términos regulatorios esto no puede pasar. Esto solamente va a pasar en el papel, en el cuadro de Excel o en el cuadro donde estemos haciendo nuestros cálculos. Y es el volumen de agua dulce que se requiere para diluir los contaminantes de un vertimiento versus la contaminación que debería tener el cuerpo de agua. Ah, ¿cómo así, Carlos? Es que nosotros tenemos una norma sobre el agua que vertimos. En este caso no me interesa esa norma, me interesa es a qué debería llegar el cuerpo de agua receptor. Entonces se llaman los objetivos de calidad del agua. Carlos, nosotros no tenemos en la cuenca o en la subcuenca donde estamos, en el río, donde estamos en la quebrada, donde estamos descargando, no hay un objetivo de calidad. La metodología dice, hombre, pues piensa en agua para uso humano, ¿sí? Para uso humano o agua incluso potable. Entonces sería diluir mi vertimiento para llegar a un uso humano o potable. Y sería ese volumen estimado para hacer esa dilución. Entonces miren qué interesante. Tenemos entonces un agua asociada al consumo, tenemos un agua asociada a las actividades agrícolas y tenemos un agua asociada a esa dilución de contaminantes y todas tres las vamos a estimar en volumen, o sea, en metros cúbicos o en litros o unidades de volumen. Metros cúbicos, litros, pies cúbicos, pulgadas cúbicas, etcétera. Vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer ejercicios. Los que quieran hacerlo conmigo pueden hacerlos, pueden sacar una hojita. Algunos van a estar muy sencillos y no vamos a necesitar ni siquiera la hojita. Vamos a hacerlo rápidamente. Entonces vamos a hacer este. Una planta de fabricación de bebidas está situada en una cuenca y recibe una factura de la empresa de acueducto con un uso de agua anual de 180.000 metros cúbicos. La empresa de acueducto capta y trata el agua de la cuenca hidrográfica A. Esta misma fábrica de bebidas trata y descarga las aguas residuales directamente a una fuente superficial de la misma cuenca.
O sea, estamos dentro de la misma cuenca. Y esa descarga anual medida es de 110.000 metros cúbicos. Calcule la huella hídrica azul para la fábrica de bebidas. Entonces, como yo soy profe, me gusta siempre hacer dibujos. En un tablero haría este dibujo. Entonces, dentro del dibujo yo ya puedo mirar los flujos. Todos estos ejercicios de huellas ambientales y estas contabilidades lo que hacen es estimar estos flujos de materiales y flujos de energía. Entonces, uno puede estimar estos flujos. Entonces, en este ejercicio, yo voy a tener un uso de agua de 180.000 y voy a tener una descarga de 110.000. Hay un agua que no volvió otra vez a la cuenca. Esta agua o se evaporó en el proceso, porque lo utilicé para evaporación en calderas, en hornos o demás, y otra cantidad de agua queda incorporada en producto. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ya, no, este todavía no sé, o sea, yo podría estimarlo con un indicador de, bueno, vendí tantas bebidas y tantas bebidas son tantos hectolitros y poder estimar el agua que se fue en producto y puedo ya con eso estimar cuánta se evaporó si quisiera, pero con estos dos simples datos del balance entrada y salida puedo tener mi huella hídrica azul. Así de sencillo. 180 menos 110, 70.000. Fácil. Miren que terminamos nuestra huella hídrica azul. Eso fue todo. Este es un ejemplo. Cuando yo voy a las fábricas, a veces, uy, Carlos, pero es que este dato yo no tengo minuto a minuto, entonces nos toca hacer un balance de agua para las operaciones. A mí me gusta mucho hacerlo por unidad de proceso o por proceso unitario, porque entonces me dice en cuál proceso unitario debería yo enfocar mi gestión hídrica. Entonces este balance me ayuda a entender y a generar un plan de trabajo con el equipo de operaciones. Entonces miren que este es bien interesante. Ahora, ¿qué pasa con la gris? Y dejo para el siguiente la verde. ¿Qué pasa con la gris? Entonces, como en la gris yo quiero calcular ese volumen de agua para diluir los contaminantes, vamos a hacer este ejemplo. Y voy a mostrar de una vez el dibujo para irlo mostrando. Entonces me dice, la captación de agua de una fábrica es 0,1 metro por segundo y el efluente es de 0,09 por segundo. Entonces, la captación de agua es 0,10 metros por segundo, el efluente es 0,09 metro cúbico por segundo. Captación 0,1, efluente 0,09, o sea que ahí yo podría también calcular mi huella hídrica azul. 10,10 menos 0,09, 0,01 metro por segundo. Terminaría mi huella hídrica azul, así de fácil. Y me dice, hombre, la concentración natural de un determinado producto químico en el cuerpo de agua dulce es 0,5. No sé, de BO, de cubo, nitrógeno, fósforo, un contaminante. En la fuente natural, arriba, en la parte alta de la cuenca donde se hace la captación para la bocatoma de agua, 0,5 gramos por metro cúbico. Pero la concentración real en el punto de captación, que es un poquito más abajo de la bocatoma, es de 1 gramo por metro cúbico. Entonces yo estoy captando agua a una razón de o a una rata de 0,10 metros cúbicos por segundo con una concentración de 1. Entre la bocatoma y el punto de captación se fue contaminando. Seguramente habían fincas, había producción, no sé, tal vez agrícola, de cerdos, demás, y fue contaminando el agüita. Y después dice que la concentración de mi efluente es de 15, o sea, pasó por mi proceso productivo y ese contaminante pasó de 1 a 15 gramos por metro cúbico. Pero se ha definido con la autoridad ambiental y demás, se ha definido que ese contaminante para que haya vida en esa cuenca debería estar máximo en 10 gramos por metro cúbico. Esta información normalmente esta información se tiene porque pues ustedes hacen mediciones del agua que captan, si estuviesen captando de una fuente hidrográfica, y hacen mediciones del efluente pues por normativa ambiental. Entonces uno teniendo estos daticos y entendiendo qué pasa en la cuenca, entonces uno puede estimar la huella hídrica azul. Para esto la metodología o el manual de la huella hídrica da una fórmula en términos de la carga contaminante. L es la masa de contaminante llevado a unidades básicas, dividido por las concentraciones me va a dar el flujo. Si yo divido masa por concentración, me da litros o me da volumen. Tal cual, tal cual. Entonces, ¿cómo calculamos la masa de contaminantes? Pues calculo la masa en la salida menos la masa en la entrada y la divido por las concentraciones. Entonces, la masa en la salida es volumen por concentración menos volumen por concentración. Ahí tengo masa de salida menos masa de entrada. ¿Qué nos daría esto? A los que les gustan los números, efluente sería 0,09 por 15 menos 0,1 por 1, dividido 10 menos 0,5. Y terminamos. Eso fue la huella hídrica gris. Entonces aquí yo ya la hice para que ustedes no tengan que sacar la calculadora.
Entonces sería 0,9 por 15, nos da 0,13 metro cúbico por segundo. ¿Qué significa esto? Mi huella azul, 0,01. Mi huella gris, 0,13, 130 veces más alta. ¿Listo? Y si lo miran en términos del agua usada, sería un 30% mayor que el agua usada para la dilución de esos contaminantes. Es un valor teórico. Y ya con esto, entonces yo diría, mi foco en términos de la estrategia para reducir huella hídrica tiene que estar en cómo trato ese efluente para que tenga un menor carga contaminante a la salida. Listo, ya aquí me va dando estos números, me van dando hacia dónde enfoco la estrategia. Ahora, ¿cómo hago la verde? Carlos, yo tengo una duda en la anterior, porfa. Claro. Si uno no tiene los parámetros de captación, no tiene medición de eso porque uno supone que le entregan agua potable, eh, uno puede Ah, tomar como los estándares mundiales o le pone sí, cero o tiene que sí, tenerlos sí o sí. muy buena pregunta. Sí, María Fernanda, por ejemplo, si tú te conectas a un acueducto, pues vamos a confiar que el acueducto cumple con los criterios de concentración de agua potable. Si hay unos criterios específicos para el país, yo tomo los del país y si no, tomo los de la Organización Mundial de la Salud. Así lo Eso. hacemos. Ujú, tal cual, como tú lo dices, se Aquí te puede. pregunto, Carlos, ¿aquí hay de país o tomamos los de la OMS para Colombia? Para Colombia hay de país, claro. Para Hay de Colombia hay país. dos. Sí, sí. Para Colombia hay de país. No recuerdo bien la resolución, pero sí existe en Colombia, definido por el Ministerio de Medio Ambiente, los criterios específicos para el agua potable. Entonces, todos los acueductos deben cumplir con estos criterios. Yo trabajé acá en Medellín, se llama Empresas Públicas de Medellín, y yo trabajé tomando muestras todos los días durante un año en 40 puntos de la red de acueducto. Se llevaba a un laboratorio, pues hay dos, hay un laboratorio independiente de PM y otro laboratorio externo, y se verificaba que no fuera a superar ninguno de las cosas, porque si no hay que cerrar las líneas de acueducto porque se va a intoxicar las personas. Entonces esto es súper delicado. Ellos hacen muestreos durante el día y en varios puntos para verificar y chequear que estos parámetros sí se cumplen. Gracias, Carlos. A ti, muy buena pregunta. Ahora vamos a hacer uno en términos de la huella hídrica. Voy a hacer uno directo, indirecto, más fácil hacer el indirecto. El directo me demoraría aquí casi media hora o un poquito más. Yo en clase, cuando hacemos el curso largo, yo ya sí lo hago pasito a pasito. Pero vamos a hacer primero la huella hídrica indirecta. Yo asesoro compañías de galletas. Aquí hay una compañía de galletas que se llama Noel. Entonces Noel compra alrededor de 100.000 toneladas de trigo rojo suave americano por año y más o menos 10.000 toneladas de azúcar. Ese trigo viene de Estados Unidos y el azúcar, pues aquí es de Colombia. Como estamos en Bolivia, traje como ejemplo Brasil, que está cerca, pero también traje el dato de Bolivia. La base de datos de la World Footprint Network ya nos entrega cuál es la huella hídrica verde, azul y gris del trigo. Entonces les traje acá cuál es el dato global, si yo no sé de dónde viene el trigo, pero también me da el dato Bolivia, el dato Estados Unidos. Entonces, ¿qué haría yo? 100.000 por 1.645. Terminó mi cálculo. Así de sencillo es calcular huella hídrica verde. Y el azúcar, Carlos, muy fácil. Pues tengo 10.000 y sé que viene de Brasil por 1.035. ¿Por qué él trae el comparativo? Pues porque en el caso de que yo fuera una empresa de galletas, para mí sería más eficiente comprar el trigo en Estados Unidos que en Bolivia, en términos de huella hídrica. Listo, no estoy hablando en términos de calidad, ni de costos, ni de nada, sino con la visión hoy del profe de huella hídrica, porque estaría bajando mi huella casi en 3 veces. Miren, 1.600 a 4.800. Es más eficiente producir trigo, más eficiente del nivel hídrico producir trigo en Estados Unidos que en Bolivia. Y cuando lo miro para el azúcar, igual, es más eficiente traerme el azúcar de Brasil que producirla en el mismo Bolivia, casi en un 30% en términos de huella hídrica verde. Listo, entonces esto es clave para el ejercicio, clave para la contabilidad y clave para la estrategia que definamos a la hora de plantear esa formulación de la respuesta de la huella hídrica. Entonces fácil, 100.000 por 1.645 me da 164 millones de metros cúbicos, y en azúcar me da 10,3 millones de metros cúbicos. Muy, muy fácil. Ahora, ¿qué pasaría? La huella hídrica verde indirecta, si solo fueran estos dos ingredientes, pues sería la suma de los dos, 164 más 10. ¿Qué pasaría si nos tocara estimar la del cultivo? Entonces, no es difícil, pero necesitamos más datos.
¿Qué datos vamos a necesitar? ¿Cuál es la evapotranspiración del cultivo verde y cuál es la evapotranspiración del cultivo azul? ¿Cómo así, Carlos? ¿Cómo así que evapotranspiración verde y azul? La evapotranspiración verde se calcula a partir de los datos de evapotranspiración del cultivo, que este me dice cuál es la necesidad de agua de la planta. Y la necesidad de agua de la planta depende de qué etapa en el ciclo del cultivo está. Si está en la siembra, si está en crecimiento, si está ya casi en la etapa de cosecha. La demanda de agua de la plantita es diferente. Y voy a tener que calcular dos datos. ¿Cuál es la precipitación sobre ese cultivo y cuál es la necesidad de agua del cultivo de la planta? Entonces, miren, con estos dos datos, el mínimo de los dos me da lo verde. ¿Qué significa? Es que si hay exceso de precipitación, o sea, llueve sobre el cultivo, pues entonces realmente la plantita tiene agua de sobra y me voy con el dato de evapotranspiración. Y el otro es el azul, en términos de necesidad de riego. Y en términos de necesidad de riego ya es sobre la diferencia entre la evapotranspiración o la necesidad de agua del cultivo menos la precipitación efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Ah, mi cultivo necesita 20 y llovió 10. Ah, yo necesito regar 10. Tal cual, así es. Entonces es muy sencillo, yo esto lo hago en una tablita y lo calculamos y esto lo llevamos en términos de evapotranspiración al CW, que es el Crop Water Use o uso de agua del cultivo a verde, el crop water use blue, o uso de agua del cultivo azul, y ya luego lo llevamos acá a estas fórmulas en términos de la productividad para saber los litros de agua por tonelada de trigo, por tonelada de azúcar. Esto es lo que está detrás del dato que les mostré ahorita. Cuando uno quiere ver bases de datos, como les contaba, la base de datos que publica la misma World Footprint es larga. Entonces aquí lo tengo por todos los países e incluso yo podría venirme por regiones. Y aquí está incluso algunos datos para Bolivia. Miren, acá hay datos para Bolivia por regiones, para Santa Cruz, para Potosí. Bueno, hay varias regiones en Bolivia y un promedio país. Entonces yo podría incluso para mi trigo sacar datos de huella hídrica asociados a regiones y decir, uy, para mí es mejor comprar trigo en la región de Cochabamba porque es 3.800 metro cúbico por tonelada y no compraría en Potosí porque es 6.316. Estoy dando una de las variables, contabilidad y otras, ¿no? Dentro del ejercicio. Pero miren que esto ya me va ayudando a tomar decisiones. Carlos, ¿y esto qué tan preciso es? Les cuento que yo lo he hecho para cultivos en Colombia, lo he hecho para café, lo he hecho para azúcar y lo he hecho para aceite de palma. Y le escribí al profesor Arjen, el que en paz descanse, él falleció hace unos añitos, hace como 3 añitos, iba a la bicicleta y le dio un infarto. Salía de la universidad para la casa, qué triste. Entonces le escribí al profe, da muy parecido. Las desviaciones son de un 10 y un 15%, teniendo estos son datos como el 2010 o 2014. Yo lo hago con datos de los estudios hídricos locales y me da unas desviaciones, pero no, pues no vale la pena, mejor dicho. O sea, me gasto mucho tiempo para poder llegar a un valor muy, muy similar. Es un ejercicio realmente interesante y bien hecho. Carlos, muy bien. Entonces, acá hasta acá entendimos la contabilidad. Resulta que esta contabilidad puede tener huella hídrica cuando hablamos de volúmenes y van a encontrar huella de agua. ¿Listo? Van a encontrar huella de agua. Huella hídrica está siendo usada por la metodología de definición de metas basadas en ciencia para la naturaleza, el Science Based Target Network. Yo lo he visto en algunos de los reportes de los programas piloto donde utilizan el Water Footprint Assessment Tool para la contabilidad. Y también pueden usar huella de agua, es indiferente, o sea, dicen, use cualquiera de los dos, vamos a ir en términos del ejercicio, esto es contabilidad y acción hacia una meta. ¿Qué es lo interesante del ejercicio? Dentro del TNFD o el Task Force on Nature Related Financial Disclosures, que les contaba ahorita que esto apalanca el ejercicio en términos de inversión o cartera financiada para instituciones financieras, recomiendan el Alliance Water Stewardship y el Alliance recomienda ISO de agua. Listo, entonces dentro del ejercicio, ¿cuál usar? Pues depende. Yo siempre digo, venga Carlos, pero nos vamos con huella hídrica o huella de agua. Depende, ¿cuál es el objetivo? ¿Vamos a apalancarnos con créditos de baja tasa por ser financiamiento verde o quieren un ejercicio más de gestión o gerencia corporativa, gestión del agua? Ah, gestión del agua, nos vamos por Water Footprint. Si queremos algo que responda al TNFD, pues nos vamos por ISO. Listo, ¿qué es la diferencia? Este me da impacto sobre el agua en escasez, acidificación, eutroficación, y es un análisis de ciclo de vida, que es otra metodología que tal vez en otro espacio, si me invitan, les cuento un poquito de ciclo de vida que me encanta. Ahora, ¿qué sigue? Contabilizamos, nos vamos por la sostenibilidad de la huella hídrica. Con el dato solo no hago nada. Como les contaba, es diferente para regiones de escasez de agua o para regiones de alta oferta hídrica.
Entonces, la sostenibilidad de la huella hídrica incluye criterios ambientales, sociales y económicos para ir a un impacto primario y secundario. Y tiene cuatro pasitos: identificar esos criterios de sostenibilidad, identificar puntos críticos, cuantificar impactos primarios y secundarios. ¿Qué es lo bueno? Hay herramientas. Entonces, para estos criterios hay herramientas. Entonces, vamos a mirar caudal ecológico, requerimientos de huella verde para los cultivos naturales, o sea, para las zonas de reserva, los estándares de calidad, las necesidades básicas humanas, reglas de equidad, distribución del agua, principios, gobernanza y distribución de manera eficiente. Entonces, todo esto lo tenemos en cuenta. Entonces, que pasamos del número al impacto. Y hay herramientas como el Water Footprint Assessment Tool, que les contaba ahorita que se utiliza para SBTN. Entonces aquí yo puedo mirar cuál es el mapa de la oferta del estrés o la escasez hídrica. Este es el mapa del Blue Water Scarcity de la Water Footprint para Bolivia. Entonces realmente estamos bien ubicados, pero hay una zona ya por acá cerca de Antofagasta que, miren que esta no está por país, está por cuenca. Entonces está la cuenca del Paraná, está la cuenca de Tocantins, bueno, está por cuencas. Entonces aquí me va mostrando cuencas que tienen mayor estrés, 4 es severo, pero hay otras que me dicen que tiene bajo escasez. Y por acá está el mapa, uno entra a la plataforma, en la plataforma puede hacer contabilidad, sostenibilidad y formulación de respuestas, un software que tiene la Water Footprint. Y acá está la gris. Entonces miren, cuando estamos en gris estamos en 0.085, o sea que estamos en un valor bajo, ¿cierto? Bajo, moderado. Pero hay más herramientas. El World Resource Institute tiene el Water Race Atlas. Y en este yo podría mirar los riesgos hídricos asociados a unos puntos específicos que guarde. O sea, yo puedo colocar en el mapa, entrar la dirección de mi fábrica y con esta mapita tener los riesgos físicos cuantitativos en water stress, en agotamiento de agua, variabilidad interanual y más. Y más, puedo verlo para todos estos tipos de amenazas, ¿sí? Para todos estos tipos de amenazas, no solamente en términos de cantidad, sino calidad y regulatorio y reputacional, lo puedo ver anual y lo puedo ver futuro. O sea, yo podría modelar cuáles van a ser estas amenazas al 2030 y al 2050. Entonces, miren que pasé del número a formular una estrategia hídrica para mis operaciones. Y no solo para mis operaciones, también lo puedo hacer para mi cadena de valor. Entonces, hacer el número es fácil, ya lo vimos. Definir una estrategia con base en la data científica va a ser lo bueno, lo interesante para llevar a la gerencia, a la junta directiva, para hacer un trabajo, una formulación de un proyecto bien interesante a futuro. Hay más. La WWF también crea el Water Risk Filter Suite, lo actualiza, también tiene escenarios a 2030, 2050. Entonces puedo incluso coger varias herramientas. Este se alimenta con satélites de la NOAA, entonces me da información muy buena, las precisiones van variando, yo lo puedo también, yo esto lo ajusto, o sea, tomo una fotografía de esto y lo ajusto con datos locales. Me voy al acueducto, hablo con el acueducto veredal, miro qué está pasando, busco noticias que ha pasado con el agua, entonces trato también de reforzarlo con data local. Me voy a data local para poder entenderlo y entiendo la historia del agua alrededor de la operación de la cuenca de demás. Y por último, está la formulación de la respuesta. ¿Qué es esta formulación de la respuesta? Básico, ya hemos hablado de algunos ejemplos. Cuando hablamos de huella hídrica verde para una industria, no es relevante, ¿sí? Porque realmente está en mi cadena de valor, en mi cadena de abastecimiento, entonces aquí casi no tengo huella hídrica. Pero si soy una empresa del sector agrícola, ¿cómo formulo respuesta? Entonces aumento la productividad de los cultivos, más toneladas por hectárea. Si yo soy comprador, compro en regiones de menor huella. Si yo tengo productos que utilizan trigo boliviano, hombre, reformulo con productos de baja huella o busco los de las regiones del país que tengan los premios. Le digo, este vale lo mismo, voy a comprar de esto porque tiene menos huella. Y así empiezo entonces a bajar mi huella hídrica indirecta. ¿Cómo formulo respuesta azul? Pues ojalá cero huella hídrica azul. ¿Cómo? Cojo los flujos de evaporación de las calderas y los condenso. Entonces hago recaptura y reciclaje de flujos evaporados y los aprovecho en proceso. Es agua caliente, ¿cierto? Si lo condenso es agüita caliente. Y en cultivo, pues trato de utilizar mejores técnicas de riego, pues incremento la productividad, o sea, con el mismo riego produzco más, fabuloso porque bajo la huella hídrica azul, o incremento la producción en los suelos que no necesiten riego. Acá pasa, acá en Colombia por lo menos tenemos algunos cultivos en zonas donde llueve tanto, es tanta la lluvia que no se necesita riego.
Y esto nos da una ventaja competitiva incluso con productos asiáticos. Cuando uno mira algunos productos locales, es que aquí llueve tanto que no necesitamos regar. Y eso puede ser una ventaja porque no estoy usando agua disponible. Y en términos de la gris, sencillo, tenemos que buscar cero huella hídrica gris a partir de tratamientos de agua en descarga y recirculación de agua para procesos. O también podríamos hablar de cosecha de agua, lluvia, reducir el uso de fertilizantes y pesticidas en cultivo, la agricultura de precisión y la agricultura orgánica. Muy bien. Entonces, en esta formulación de la respuesta, ustedes también van a encontrar algo. Ya hay compensación de la huella hídrica, el offset. Y aquí les los pongo en las memorias. Ya hay una primer versión de una formulación de respuesta en términos de la compensación. Venga, es que yo tengo una huella hídrica de tanto, significa que yo podría, a partir de proyectos locales, restaurar, reabastecer proteger sistemas hídricos. El Water Footprint Compensation Concept tiene la versión punto uno y lo que busca es evitar, reducir, reusar y compensar. ¿Cómo? Pues hay varias cosas y yo sé que muchas de estas ya la vienen aplicando las empresas que están hoy con nosotros en esta charla. Tratamiento de aguas residuales, restauración de humedales, protección de humedales, eliminación de especies invasoras, plantar árboles nativos, desarrollar capacidades comunitarias, cosecha de agua lluvia, reparación de fugas o agua no contabilizada, para acueductos municipales, recarga de acuíferos y gestión de aguas pluviales. Entonces ya hay un concepto tal como la huella de carbono que uno puede hacer el offset o compensación a partir de créditos de carbono, ya se está discutiendo, creando, y este es un hijito de la Water Footprint Network donde se habla de cómo hacemos esta compensación de la huella. Y vamos hacia esa formulación de la respuesta. Ya para terminar, un par de ejemplos en industria. Este es un ejercicio que se hizo en Europa para una bebida famosa, para Coca-Cola, donde se calculó la huella hídrica directa e indirecta de la producción de una bebida de Coca-Cola e incluye el empaque, la botella de PET, incluye el azúcar, que es azúcar de remolacha, el beet sugar, el ácido fosfórico, el caramelo, la cafeína y el dióxido de carbono y se calcula todo para llevar a calcular cuánto es la huella hídrica de una Coca-Cola. Esto fue hecho en el 2010, o sea, esto es, imagínense, ya tiene 15 años, no sé, los datos, pero lo que quiero que miren es como la forma de reportarlo y los datos que nos puede entregar. Miren que en el ejercicio da que en el empaque se van 7 litros, en los ingredientes 28. La huella en mi cadena de valor o mi cadena de abastecimiento en total serían 35, mientras que la huella operacional es 0,4. Si ven la diferencia, 35 versus 0,4, la estrategia entonces seguramente estará enfocada en esta parte de la cadena de valor. ¿Listo? Ahí es donde la puedo ver y gran parte de eso está en green, en la verde, 43% de mi huella está en los cultivos. Ahí es donde va el foco. Esto llevado a producto. ¿Qué pasa en empresa? Yo hice este ejercicio, yo formulé o yo estuve en la contabilidad y toda la evaluación de la huella hídrica del Grupo Nutresa. Grupo Nutresa es una compañía del sector alimentos que tiene operaciones en América Latina, desde México hasta Chile. Entonces, dentro del ejercicio, hicimos la contabilidad para la huella hídrica directa e indirecta. Ellos tienen cárnicos, galletas, chocolates, helados y demás. Entonces, contabilizamos todas sus materias primas y calculamos la huella hídrica indirecta, o sea, de los cultivos. Ellos no tienen granjas, no tienen fincas, todo lo compran a cultivadores y el 98% de la huella hídrica estuvo ahí, en sus cultivadores. Solamente el 2% en su huella en las operaciones. Y de esta huella de las operaciones, casi el 99% es gris. Justo como vimos en el ejercicio de ahorita, que eran 10 versus 130, tal cual va a dar en una operación de una fábrica. Verde en la indirecta va a ser lo crítico, gris en la directa va a ser lo crítico a lo que hay que poner atención. ¿Qué es lo interesante dentro del ejercicio? Esta es una compañía que tiene operación y tenemos que identificar en estos ejercicios, como lo vimos para producto en Coca-Cola, para fábrica, identificar dónde se produce cada uno de los commodities que compramos, cuáles son los niveles de producción y hacemos un análisis ya no por regiones, sino por cuencas. Entonces miren que en el ejercicio esto está público, esta es una publicación del Silver Mandate, esto está público, lo vemos por vertientes hidrográficas, identificamos dónde hay escasez o dónde hay estrés y priorizamos algunos puntos críticos para la formulación de esta respuesta para Grupo Nutresa. Entonces miren que también podemos llevarlo a empresa. Esto era lo que traía para compartirles. Por acá les dejo mis datos si tienen alguna otra duda, quieren conversar en algún momento de este tema o también con Elvira, con Fabián, con mucho gusto nos podemos poner en contacto y sacar un espacito para discutir. Queda unos minuticos para preguntas. Si alguno se quiere quedar más de la hora, pues
También me puedo quedar otro ratico si lo desean. Muchísimas gracias por su atención y a Pacto por la invitación a este espacio. Muchísimas gracias, estimado Carlos, por la excelente presentación, muy, muy enriquecedor, muy interesante. Sin duda hay mucho por aprender y por hacer. Aquí tenemos unas preguntas en el chat. Por ejemplo, la primera pregunta es, ¿el agua gris es también la utilizada en el enfriamiento de centros de cómputo que concentran la información mundial? No, Gisela, esta parte del agua de enfriamiento, realmente la que contabilizaríamos sería la que se evapora en la torre de enfriamiento, ¿sí? Ahí hay una evaporación, sería agua azul. Si en el enfriamiento se contamina, sí hablaríamos de gris, pero realmente lo crítico, pues yo que he trabajado a huella hídrica para termoeléctricas acá en Colombia, es la evaporación, o sea, azul. Perfecto. Aquí Gabriela también pregunta, ¿los criterios funcionan si es que el agua se toma de una cuenca y se desecha en otra cuenca? Pregunta. Tanto para la huella azul como para la gris. Para el azul, si yo tomo de una cuenca y la descargo en otra, toda el agua que tomas es azul. Para la gris me interesa más me interesa más es el objetivo de calidad que tenga esa cuenca. Acá en Colombia tenemos dos grandes cuencas hidrográficas, una es el río Magdalena y otra es el río Cauca, pero a nivel de regiones hay subcuencas, entonces hay objetivos de calidad que los define cada región. Entonces a mí me toca estudiarme qué dice la autoridad ambiental para esa cuenca. Aquí Arlit nos pregunta, una consulta, para cambiar la escala o el objetivo de medición de huella, el caso es para una empresa donde la dotación de agua de servicio está dada por la empresa operadora de agua. Para una cuenca está más relacionada a parcelas productivas, para delimitación territoriales como ciudades. A ver si entiendo. Uno puede hacer, incluso acá hay un ejercicio donde se hace, o se hizo con la Agencia de Cooperación Suiza, COSUDE, se hizo un ejercicio para una cuenca hidrográfica, para una región, y se tomó a escala la huella hídrica, a escala de cuenca, la cuenca del río Porce, ese pasa por acá por Medellín, entonces se tomaron todas las fábricas, todos los cultivos y demás, y se hizo la contabilidad de la huella hídrica, y luego se partió por actividad económica. Entonces, como bien lo dices, tú puedes tomar el del producto, puedes tomar el de la empresa o puedes tomar la escala a escala geográfica y poner de acuerdo a todas las actividades productivas que están asociadas a esa subcuenca y definir una gestión hídrica, una gobernanza del agua a escala de territorial, como tú lo dices. Sí, sí se puede. Y Leonardo nos pregunta, para compensaciones forestales por temas obligatorios, ¿se debería calcular como huella verde? Sí, pero ahí viene mi pregunta. Si la compensación forestal tiene aprovechamiento económico, sí. Si tú no estás teniendo un aprovechamiento económico, no, porque tú estás dejando esa agua disponible. O sea, realmente lo que habla la contabilidad o el concepto es cuando yo me estoy aprovechando del agua en el ciclo hidrológico. O sea, hey, me la aproveché yo para una actividad económica. Entonces produje madera y esta madera tal vez se fue a otro país. Si yo estoy dejando la huella hídrica ahí en la cuenca, ¿cierto? En la cuenca, porque los árboles sembrados de tu compensación forestal evaporan o evapotranspiran y vuelve a quedar en la misma cuenca, tú no tuviste un consumo de agua, se quedó ahí en la cuenca. Entonces esas forestales obligatorias normalmente no, a menos que tú aproveches madera. Aquí hay otra pregunta de Gisela. Eh, no, de Arlit pregunta, ¿la huella hídrica verde no está relacionada también a la gestión del agua de lluvia? No, realmente la huella hídrica es a los cultivos. Cuando hablamos de huella de agua de lluvia que se aprovecha para una empresa o para riego de cultivo, ya se volvió azul. Y así es, bueno, aquí por lo menos en Colombia, si tú haces aprovechamiento de agua lluvia en tu fábrica, por ejemplo en Aljibes, tú estás afectando el ciclo hidrológico. Aquí pasa mucho en las zonas costeras. En las zonas costeras, como no hay agua a veces, las fincas tienen aljibes o pozos de agua para alimentar los animales. Y se queda en la parte alta de la cuenca. Entonces ellos llueve acá arriba, cae en la montaña, en la parte alta de la cuenca, y a los vecinos que están abajo de la montaña no les llega agua. Entonces la disponibilidad de agua azul, entonces cambia el ejercicio. Siempre relación en verde con cultivos productivos, siempre relación en verde con cultivos productivos y ya el resto se va para azul. Aquí tenemos una pregunta, creo que esto es más para nosotros, una tarea para llevar a casa.
Nos preguntan si en Bolivia existe algún marco regulatorio que obliga a las empresas a presentar este indicador de gestión que nos estabas explicando durante la presentación. Así que eh, ahí, bueno, Carlos es de Colombia, así él tiene más conocimiento del marco Ah, regulatorio sí, de su país, así que aquí es una tarea más para nosotros para un próximo claro. espacio, ¿no? Y comentar si existe desde un marco regulatorio esta obligatoriedad. Claro, Y pero ahí importante, Elvira, pues dentro del ejercicio es que ustedes también tengan en cuenta estos marcos financieros. Para mí, yo creo que eso es clave porque entonces va hacia la sostenibilidad financiera del negocio. Uno tiene una menor tasa. Ustedes no se imaginan eso cómo favorece a las empresas. O sea, yo tengo un ejercicio donde hicimos el cálculo de la huella hídrica y el ahorro fue 130 veces el valor del estudio. O sea, es un estudio que vale 20.000 o 30.000 dólares. 130 veces se ahorró la empresa gracias a presentar este tipo de estudios. Entonces, vale la pena. a ver, aquí también hacen otra pregunta. En una delimitación territorial de un barrio, de una ciudad o donde no hay cultivos, ¿cómo se maneja o representa la huella verde? No, no hay huella verde. Hay huella verde indirecta. O sea, en una ciudad hay huella verde indirecta porque la ciudad consume alimentos. Entonces hay un flujo de agua que va dentro del alimento. Se llama agua embebida o agua virtual. Es la única. Pero no hay agua directa porque no hay cultivos. Y aquí María nos pregunta, ¿podría sugerirme alguna referencia de cómo realizar la estimación de la huella hídrica para un sistema interconectado donde sus fuentes son hidroeléctrica, termoeléctrica, solar? Claro que Y sí. En la misma Water Footprint, María, hay unos report. Y en los report hay la huella hídrica de cada uno de estos sistemas. Si no me puedes escribir a mí, que yo, pues yo te puedo pasar el contacto. Yo lo he hecho para hidroeléctricas en Colombia y también lo he hecho para termoeléctricas, la huella hídrica. Entonces ahí, pero ahí hay unas bases como conceptuales, metodológicas, cálculos y demás para hidroeléctricas y también hay para termoeléctricas. Ya existen en la misma página de waterfootprint.org. excelente. Aquí ya terminamos con las preguntas en el chat. Ahí Claro lo que hemos sí. creado a Carlos. No sé Ah, si tenemos súper. todavía tiempito para alguno de los participantes presentes que quisieran abrir su micrófono y consultar directamente a Carlos. Bueno, creo que Quedaron cubiertas las quedaron preguntas. cubiertas las Bien, bien. dudas. Ahí Y hay, muy buenas dudas, nos muy están buenas. preguntando si vamos. Hola, hola. No, Ahí, espera. Mm, adelante. Muy interesante, muchas gracias. Sin duda el tema de huella hídrica todavía no se está explotando mucho en nuestras países de Sudamérica, ¿no? Recuerdo un proyecto que tal vez, Carlos, usted escuchó de huella de ciudades, a partir del cual en 2016 empezó a hablar más de este tema, ¿no? Sin duda, yo me pregunto y me consultaba si había un marco regulatorio que obligue a las empresas en Bolivia a poder medir y dar alguna compensación económica, ¿no? Sin duda es una herramienta de gestión la huella, pero depende de diferentes escalas, ¿no? Territorial, administrativa o empresa o para qué quieras hacerlo. Seguro. Muchas gracias. Tal cual, sí, Erly, buen punto, buena acotación. Yo creo que aquí el ejercicio es de todo lado, ¿cierto? O sea, pero realmente yo siempre donde, pues qué pesar decirlo, pero yo siempre donde veo más acciones a nivel corporativo, empresa. Eso a nivel territorial a veces se complica tanto, bueno, o es mi experiencia, ¿no? Pero a nivel empresa vos ves siempre objetivos, ves acción, ves metas, y entonces eso ahí va viendo movimiento. Cuando uno vincula a empresa a estos ejercicios, yo he visto resultados muy positivos, pero cuando uno los deja en manos de entidades gubernamentales, en algunos casos arranca bien, se hacen algunas cosas, cambia gobierno y se volvió a perder todo. Entonces, siempre este llamado y creo que de pacto por eso es clave invitarle a muchas empresas porque sé que desde la empresa siempre hay muy buena voluntad. Yo he tenido muy buena respuesta en los ejercicios con empresas. Buenísimo, Carlos. Aquí, a ver, una última pregunta, estimado Carlos, y ya después Claro cerramos la que sí. sesión. Aquí Manuel pregunta, ¿cómo relacionarías la implementación del ISO 46001 con la reducción de la huella hídrica? Aporta directamente la 46001, habla sobre eficiencia en el uso del agua. Entonces te aporta directamente en términos de la reducción de la huella hídrica azul y en la reducción de la huella hídrica gris. Entonces complementa en términos de la formulación de las respuestas. Una buena herramienta
para la formulación de la respuesta de la huella hídrica. Una última pregunta, Carlos. Está Claro, interesante. Un rubro de las entidades financieras. Consultan, sí. ¿existe alguna metodología para que entidades financieras midan la huella hídrica de sus inversionistas, de sus inversiones o su cartera? Buena pregunta. Existe ya metodología, pero para carbono, que es la que publica PICAP, que es el Partnership in Carbon Accountability para instituciones financieras, pero no conozco metodología de huella hídrica para inversiones o cartera. Todavía no hay tanta data, todavía no hay tanta data disponible a nivel de empresas de huella hídrica. Uno podría tener datos de uso de agua. Ese sí, sacarlo a partir de los indicadores de los reportes de sostenibilidad, pero me daría solo uso. Todavía no me daría consumo de agua, huella hídrica. Entonces, sí, muy buena pregunta y hasta ahora no conozco Janet. Conozco y he hecho para instituciones financieras, pero de carbono, no de agua. Excelente. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por tu A ti, tiempo, por todo tu conocimiento, tu claro experiencia. que Hay sí. comentarios felicitando de la Ah, excelente gracias, explicación, gracias, qué presentación. bueno. Incluso hasta preguntan un curso ampliado, ¿no? Cómo se puede acceder, así que Claro, nos claro. llevamos tarea a casa desde Pacto. Ajá, Este grupo de trabajo de agua es un espacio nuevo que hemos abierto este año desde Pacto Global por la importancia que tiene, ¿no? Como ahí también comentaba uno de los participantes, sin duda vamos a seguir profundizando más en la temática y quizás te vamos a estar ahí convocando, estimado Carlos. Muchísimas claro que gracias. sí, con gusto. Antes de cerrar la sesión, por favor, si pudieran abrir su camarita para poder tener la captura de esta sesión. Muchísimas gracias quienes están abriendo su camarita. Perfecto. Ahí voy a tomar la fotito. Cuenta de tres. Uno, dos, tres. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por su participación, por su asistencia, por su activa participación e interés en la temática. Ya nos estamos contactando para otra próxima webinar y también esperamos pronto poder coincidir, estimado Carlos. Muchísimas Claro gracias. que sí. Chao, que estén bien. Hasta luego.